Ok, iniciamos. Bien, vamos a la unidad 2 de este curso del adolescente y el desarrollo, cuyo tema es el desarrollo social y de la personalidad durante la adolescencia. Revisando primeramente algunos aspectos psicológicos relacionados a los cambios físicos que estuvimos viendo en la primera unidad, tenemos el impacto en el caso de las chicas de la menarquía, que es la primera menstruación, y las hace más conscientes de su feminidad. Entre mejor estén preparadas, sus sentimientos serán más positivos y el estrés será menor. Conversarles acerca de esto sin tanto detalle y sin guardarse nada, sino acorde a sus preguntas también, a lo que más desean saber. Y esto les dará pues cierto manejo cuando venga su primera menstruación. Y la otra sería la maduración temprana y tardía en los jóvenes, donde en algunas ocasiones la maduración temprana tiene complicaciones porque exige que los muchachos actúen con la madurez que aparentan, son como adultos jóvenes, por lo cual cuentan con poco tiempo para prepararse a la adolescencia y quienes maduran más tarde pueden ser y actuar durante más tiempo como niños, pero también pueden beneficiarse de un tiempo de niñez más largo en el que no tienen que afrontar las exigencias de la adolescencia. Entonces, el impacto psicológico que va a tener en el adolescente toda esta etapa de grandes cambios y transiciones va a ser muy gradual y proporcional a las experiencias de vida que está teniendo. Deberían ser equilibradas, que le permitan transitar sin demasiadas carencias ni demasiadas exigencias. Pero en muchos de los casos vemos que hay carencias o hay muchas exigencias que los llevan, ¿verdad?, a esa maduración temprana o tardía y haciendo un pequeño desajuste psicológico, si pudiéramos decirlo de esta manera. Tenemos entonces el concepto de sí mismo y la autoestima en la adolescencia como otro aspecto psicológico dentro del desarrollo de la adolescencia, siendo pues este concepto de autoconocimiento, de identidad, ¿sí?, de amor propio, donde se caracteriza la adolescencia como un periodo de vulnerabilidad que puede influir de manera negativa en la salud física y mental de los individuos, la cual depende en mayor medida de los factores socioeconómicos, biológicos, psicológicos o políticos que se encuentran directa e indirectamente relacionados con los adolescentes, así como de la relación que tiene la autoestima con esta etapa de la vida del ser humano. Esto según Moreno Jurado, 2021. Y tal como lo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Es ese autoconocerse, es ese encontrarse y sentirse a gusto, ¿no?, con su cuerpo, a pesar de estar inmerso en todas esas series de cambios, ¿no?, que están en su cuerpo, aceptarlo tal como es y poder ir teniendo ese amor propio a través de su imagen corporal y también desde su aspecto personal, que es lo que vamos a ver más adelante como tarea principal de esta etapa. Bien, tenemos entonces otras características típicas en el pensamiento del adolescente, ¿sí? Y si pudieron ver al inicio, tenían la imagen de una película muy reconocida de los Oscars que se llama Precious, donde es una adolescente que es maltratada por su madre y abusada sexualmente por el padre y es expulsada del colegio, ¿sí?, ante el segundo embarazo, ¿sí? La primera niña que tiene sale con síndrome de Down y el segundo embarazo pues la expulsan del colegio y fue un poquito esa pregunta reflexiva también que hicimos en la primera unidad sobre esta parte de los riesgos de la deserción escolar en la etapa adolescente. Entonces, ¿cómo es posible que ella pueda desarrollar un amor propio en sí mismo, un autoconocimiento ante todas estas situaciones de carencias y maltratos en las que se encontraba? Entonces, muchos de sus pensamientos pudieron estar basados en encontrar fallas en las figuras de autoridad,
donde idealizaban a sus papás, y los padres no deben tomar las críticas a título personal, sino responderlas con buen sentido del humor, o sea, no personalizar nada, no sentirse ofendido por lo que el adolescente puede hacer durante esa etapa de encontrar errores en los papás, ya no idealizarlos tanto, ¿sí? Porque es un proceso de autodescubrimiento. En el caso de esta adolescente, Precious es más que todo una expresión muy fuerte que ella decía que el amor a ella la había realmente eh, maltratado, el amor a ella lo que conocía por amor era maltrato, desconfianza, ¿sí? Abuso. Eso es lo que ella conocía, pues, en esas figuras de autoridades de protección con respecto a lo que era eh, una, una relación amorosa. Tendencia a discutir, todo lo discute a manera de explorar las matices de un tema y presentar su punto de vista. Es necesario animarles para acrecentar su capacidad de racionamiento sin crear riñas familiares, ¿sí? Esto es importante en el rol, ¿sí? De padres eficientes, ¿ok? De que está argumentativo porque todo su pensamiento está también en transición desde una etapa más concreta hacia una etapa más abstracta que le permite ese pensamiento crítico y le permite, ¿sí? Entrar en ese debate filosófico y lógico y moral dentro de sus cambios. Entonces, importante entender esto para no caer en esa discusión ni en ese autoritarismo exigente, ni tampoco en la indulgencia permisiva, sino ser, me gustaba mucho el término de la psicóloga que mencionan en el texto, de ser padres democráticos, casi siempre se dice, podrían ser padres autoritarios expertos, ¿sí? Entonces, ese concepto me agradó mucho porque hay autoridad, pero es una autoridad con experticia, no una autoridad impuesta, impositiva, porque yo lo digo y porque es así y punto, ¿no? Que son frases muy típicas de esa crianza de lo que se supone que debería estar bien, o así me hicieron y funcionó, pero realmente no la he revisado qué tan efectiva uno puede hacer o qué tanto daño pudo ser y por qué funcionó en mí y no probablemente funcione en otro. Diana Baumin se llama la psicóloga, lo pueden leer en su lectura del PDF. Otra de las características del pensamiento adolescente es la indecisión. Tiene problemas para ajustar sus mentes en cosas muy sencillas, ya que son más conscientes de las nuevas opciones que les brinda la vida. Y ver compras con una amiga, ver películas con su mamá, ir a la biblioteca para su trabajo de la próxima semana. Entonces, hay un poco es qué hago, ¿no? ¿Qué hago allá? Estoy lleno de cosas, ¿no? Esas responsabilidades. Empieza un poquito a negociar esa libertad junto a los miedos de los papás, de dar más esa libertad. Pero lo importante en que desee esa libertad que es sana, que es positivo, que aparezca el deseo de esa cierta autonomía y libertad, ¿sí? Es haberse inventado parte de esos valores y que ahora los pueda poner en práctica y los pueda desarrollar. Entonces, manteniendo los límites, ¿sí? Dentro de ese espacio, ¿sí? Más libre que se le da, a ver cómo logra desenvolverse. Está la hipocresía aparente como otra de las características del pensamiento adolescente. A menudo el adolescente no reconoce la diferencia entre expresar un ideal y buscarlo. Protesta con agresividad a favor de la paz, imagínense. Durante el crecimiento llega a comprender que pensar no hace las cosas, sino que los valores deben vivirse para lograr el cambio, ¿no? Entonces, tiene un poco estos pensamientos contradictorios, ¿no? Pero es tratando de ese tema idealista que eh, bien se da en temas de política, en temas de religión, ¿sí? En temas de sociales, aborto, ¿no? Ahora la de la identidad, orientaciones sexuales, discriminatoria, LGTB. Es decir, poder diferenciar entre lo correcto y lo idealizado.
La autoconciencia, mejor conocida como la audiencia imaginaria, es un observador que solo existe en la mente del adolescente y se interesa en los pensamientos y comportamientos del joven. Este pensamiento es abrumador. En la adolescencia, por tanto, es importante evitar poner en ridículo al joven en público o criticarlo. Centrarse en sí mismo, que piensa que están fuera de peligro, estas cosas le suceden a otras personas, no a mí, y hay esa inconsciente de vulnerabilidad. La obesidad también afecta casi al 21% de la población juvenil, ¿sí? Y es el resultado de ingerir más calorías de las que necesitan. Los adolescentes obesos son más propensos a ser adultos obesos, sujetos a riesgos sociales, psicológicos y físicos. Y obviamente puede haber algunos por temas realmente biológicos, ¿no? Pero a muchas veces de estos chicos también el resto de sus familiares o más cercanos tienen cierto nivel de obesidad. Entonces hay como ese estilo de vida, ¿no? De ingesta calórica muy alta, poco actividad o ejercicio, o como le digo, la parte genética o biológica. Anorexia y bulimia, que serían los desórdenes alimenticios que en ocasiones son el resultado de no convertirse en una persona obesa, aparecen más en las jóvenes y se caracteriza por la autodesnutrición. Esta parte de la eh, dismorfia corporal, ¿no? De evitar estar obeso y estar muy pendiente de un tipo de cultura esbelta en el cuerpo. Depresión, la mayoría de los jóvenes para su adolescencia sin mayores problemas emocionales, pero algunos viven crisis de depresión moderada a severa. Algunos factores son la autoimagen, no aceptarse a sí mismo, transición a la escuela secundaria, sucesos familiares que le causan estrés y también dentro de estos algún tipo de relaciones con sus pares y relaciones sentimentales. El uso y abuso de drogas, donde los estudios indican que gran parte de los jóvenes que consumen drogas lo hacen como un esfuerzo para autotratar la depresión. Sin embargo, resulta ser un boomerang que trae problemas adicionales, como eh, aumentar los problemas de rechazo, ¿sí? De sentirse más triste, más deprimido, u otros culpables, solos, ¿no? Todas esas emociones que van muy relacionadas a la depresión. Están las enfermedades de transmisión sexual, que es la población con más altos índices de esta clase de enfermedad, y también se conocen como enfermedades venéreas y se transmiten por contacto sexual. La causa de los altos índices son aumento de la actividad sexual, uso de anticonceptivos y no del condón, la creencia de que las enfermedades de transmisión sexual se pueden curar con facilidad y finalmente la inclinación de los jóvenes por el riesgo debido a que tienen más deseos por el sexo que temor a la enfermedad. Por otra parte, los adolescentes no cuentan con servicio médico, tienen menos posibilidad de seguir el tratamiento y a menudo se sienten avergonzados de contarle a su pareja que han contraído una ETS. Entonces, cada vez los centros de salud también están haciendo, ¿verdad? Esta atracción a los adolescentes que son los que menos visitan, ¿no? Las instancias hospitalarias, siempre es los niños porque son llevados y los adultos tardíos o mayores, pues por algún tipo de dolencia. Entonces, bueno, estas conductas, ¿sí? De riesgo son parte de esa pertenencia, esa parte de ganar libertad, dentro de respuestas también de los pensamientos característicos y esa incapacidad de pues sentirse amado, valioso y lo utilizan pues como una medida de escape o inclusive de pertenencia, autoconocimiento, también de identidad. Y por eso es importante en esos roles revisar, ¿sí? Cómo se le está dando el ejemplo, cómo se le está dando el aspecto, de qué manera se le está dando el apoyo, ¿no? Y cómo se está dando la comunicación en todo caso, porque es una etapa de muchos cambios y necesita adaptarse. Entonces, requiere también de ese seguimiento más continuo, ¿no? Porque ya tiene cierta edad, ya lo sabe o debería saberlo. Entonces, estos son pensamientos muy automáticos. Entonces, se necesita, ¿verdad? Ese rol eficiente para que sea una supervisión guiada. Otra de las características que pueden afectar al adolescente es el maltrato, abuso físico y emocional.
donde los adolescentes son más propensos a sufrir abuso sexual, físico y emocional. Y en su forma ideal de tratamiento para los adolescentes víctimas de estas situaciones, deberá aplicarse dentro de un contexto de familia, escuela y comunidad. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es un trabajo arduo preventivo que hay que hacer con la población adolescente y sobre todo a nivel escolar, que los tenemos ahí cautivos. En la muerte de la adolescencia, solamente el 27% de la muerte entre los jóvenes de 10 a 19 años son por causas naturales, lo que demuestra el vigor y buena salud general de la gente joven. Y las principales causas de muerte a esta edad son por conductas para suicidas, que pueden llegar a accidentes, homicidios y suicidios, y en ocasiones reflejan la presión del ambiente y la cultura, y en otras la falta de experiencia y madurez de juicio de los jóvenes, que con frecuencia los lleva a asumir riesgo y caer en el descuido. Tenemos entonces qué hacer para evitar el suicidio, ya que las tasas de suicidio han aumentado en la actualidad, siendo la segunda causa de muerte entre los últimos años en la población joven de 25 a 45 años. ¿Ok? Entonces, la política de salud debe hacer énfasis en la salud física y mental. La escuela puede ayudarse a enseñar a los niños cómo aprender a resolver problemas y afrontar de manera eficaz el estrés e identificar jóvenes que se encuentren en alto riesgo de modo que se les pueda brindar la orientación y la ayuda. Otro aspecto a tener muy en cuenta dentro del desarrollo de adolescentes es la instalación de la conciencia moral, ¿sí? El hecho de los valores, ¿no? Y en este desarrollo moral tenemos a la teoría de Lawrence Conley, que habla de los niveles de razonamiento moral. Se encuentran dilemas morales prácticos, tal como si hay un vagabundo que está pidiendo dinero, pero huele a alcohol, ¿sí? Entonces, o le doy el dinero y lo más probable es que vaya a juntar para comprar el vicio, porque si no entra en abstinencia y se siente cada vez mal, o realmente el dinero que está pidiendo para alimentación le llevó físicamente la alimentación que necesita. Tenemos un ejemplo entonces en Europa. Una mujer estaba a punto de morir de un cáncer raro. Había un medicamento que los médicos pensaban que podría salvarla, pero la única manera era partir de su descubridor, un farmacéutico de la misma ciudad. La droga era difícil de fabricar y el farmacéutico cobraba 10 veces más que el costo de fabricar. Hayes, el esposo de la mujer enferma, acudió a sus conocidos para pedir prestado el dinero, pero solo pudo reunir la mitad. Hayes le dijo al farmacéutico que su esposa estaba muriendo y le rogó que le cobrara menos y después le pagaría el resto. Pero el boticario dijo, no, yo lo descubrí y merezco ganar la suma completa. En el desespero, Hayes terminó robando la medicina para salvar a su esposa del cáncer. Colbert preguntó en esta ocasión a un niño entrevistado porque hizo cómo se da el desarrollo emocional de la niñez hasta la adolescencia. ¿Debió Hayes proceder de esa forma? Colbert no estaba realmente interesado en saber si el niño respondía sí o no, sino el razonamiento detrás de su respuesta. El entrevistador quería saber por qué el sujeto piensa que Hayes debería o no haber robado la droga, y ahí se encuentra el aspecto de la moralidad y los valores. Él propone esta teoría de 6 etapas de razonamiento moral, donde está el nivel 1, que es la etapa preconvencional que se da entre los 4 a 10 años, donde hay obediencia y castigo, después hay individualismo e intercambios. Se pasa a una etapa 2, donde está la moralidad convencional de 10 a 13 años, esta etapa, y donde se da buenas relaciones interpersonales y un mantenimiento del orden social. Dependiendo de la respuesta que da la persona ante un dilema, de dos cosas en uno, le doy la plata o le compro la comida, le pido ajustes o no robo o dejo pasar la vida de mi esposa, ¿en qué etapa, sí, del desarrollo moral se encuentra? En el nivel 3 entonces está la moralidad postconvencional, que va de 13 años en adelante hacia la edad adulta temprana o nunca termina, ¿no? Entonces tenemos ese contrato social y derechos individuales y los principios universales. Ups. En cuanto a las conclusiones de esta teoría del desarrollo social, tenemos que los niños consideran a la moralidad en términos de obediencia
para evitar un castigo o actuar de acuerdo a los intereses propios. En algunos adolescentes y adultos están dentro ya del nivel 1, piensan en términos de satisfacer sus propias necesidades, y la mayoría de los adultos parece estar en el nivel 2, donde han interiorizado los estándares de los demás y se ajustan a las convicciones sociales, apoyan el statu quo y piensan en términos de hacer lo correcto para complacer a otros u obedecer la ley. Y por último, solamente un pequeño número de personas parece lograr el nivel 3, en el cual se puede alcanzar en la adolescencia o en la edad adulta. Las personas pueden observar dos estándares socialmente asociados y así elegir el que les parece más correcto. ¿Ok? Y bueno, entramos a la etapa de esta búsqueda de identidad, que hay de muchos cambios, pero también de adaptación, mientras se encuentra, ¿sí? ¿Quién es en sí mismo? Erik Erikson nos hablaba de que si no se logra esa búsqueda de identidad, esa identificación, se queda entonces en una confusión de la identidad. Y que hay que tener en cuenta que ocurre durante toda la vida, ¿no? No sea solo en el proceso de la adolescencia, más bien se acelera en este momento precisamente porque hay cambios muy evidentes. Por tanto, no tiene que verse como un malestar, sino como un proceso saludable y vital que contribuye al yo adulto. Ahí entonces, lo que mencionamos en el módulo 1, de ver un cambio de perspectiva hacia un modelo más positivo y potenciador de los recursos que tenga el adolescente. Entonces, de acuerdo al psicólogo James A. Marcia, existen 4 niveles de desarrollo de ERCO, de acuerdo a la ausencia o presencia de crisis o compromisos. Tenemos entonces así el de la identidad, que se define como un conjunto de características físicas y psicológicas que no se comparten del todo con otras personas. Entonces, para James, una organización interna autoconstruida y dinámica de anhelos, capacidades, creencias e historia individual. Esa es una identidad. Una crisis sería el periodo que toma de decisión consciente que se relaciona con la formación de la identidad. Volviendo al caso del adolescente Precious, que aparece en la página de presentación de la diapositiva, que es una película que ganó Oscar, ¿sí? Con todos los maltratos y abusos por lo que estaba sufriendo, más la deserción escolar por el segundo embarazo, encuentra en el camino un centro de formación dedicado a jóvenes y ahí la mentora, quien la guía y la impulsa, hace entonces ese punto de inflexión, como se llama la curva, para que ella entonces se mantenga enfocada en lo que desea cambiar y para estar mejor consigo misma. Y el compromiso de la inversión personal en una ocupación o en un sistema de creencias. Entonces, bueno, aquí vemos los criterios para los niveles de identidad, ¿sí? En cuanto al periodo de crisis y entre el periodo de compromiso. Entonces, hay niveles de identidad de exclusión, de moratoria, ¿sí? De logro de identidad y de la confusión de identidad. Cuando la crisis es que estás en el presente o ausente y el compromiso también está ausente. En el logro de la identidad ambos están presentes, tanto la crisis como el compromiso. En la moratoria está en crisis durante el periodo y el compromiso se presenta pero muy vago. Y la exclusión, pues hay ausencia de crisis, pero presencia de cierto compromiso. Y al final tiene un ejemplo de qué manera. En el logro de la identidad, por ejemplo, el joven durante su periodo de crisis se ha dedicado bastante a pensar los principales temas de su vida, ha tomado decisiones y ahora expresa un fuerte compromiso con él. De esta manera se va logrando esa identidad. Y bueno, entonces vemos cómo son los factores de la familia y personalidad asociados con el adolescente en los 4 niveles de identidad. Tenemos a nivel de familia, será el logro de identidad, ya sea moratoria, exclusión o confusión de identidad. Y vemos cómo sentiría, ¿verdad? A nivel de familia y personalidad, cada uno de los aspectos y niveles, ¿sí? De identidad. Entonces, una familia con logro de identidad, los padres estimulan la autonomía y la relación con los profesores. Las diferencias se analizan dentro de un contexto mutuo. A nivel de personalidad, también tenemos que altos niveles de desarrollo del ego, razonamiento moral, control interior, seguridad en sí mismo, autoestima, desempeño, bajas condiciones de estrés y
cercanía. Entonces, ¿cómo se llega a alcanzar la identidad sexual en los adolescentes? Hoy en día es un poco difícil, pues, de diferenciar como un rango más específico, ¿sí? Hay inexactitud en los estudios debido a que se encuentran respuestas que son subjetivas y por lo tanto no hay maneras de corroborar lo que dicen. Algunos mienten con respecto a sus relaciones sexuales, mientras que otros también pueden exagerar. Entonces, la primera relación de la mayoría de los adolescentes es la autoestimulación o la masturbación, y se sigue considerando como vergonzosa. Los educadores sexuales de hoy lo resaltan como algo normal y saludable y que no daña el causa físico, pero es algo pues que va internamente en cada persona. La orientación sexual es en la adolescencia donde se expresa la orientación romántica, afectuosa, interesada en miembros del otro sexo o en personas de un mismo sexo, heterosexual o u homosexual. ¿Qué lo determina? Pues no hay una causa exacta, son múltiples factores donde pues la persona empieza a llevarse esta identidad. Entonces, no pudiéramos decir de qué manera se produce, pero algunas teorías pensaban antes que era pues un tipo de enfermedad, y en la actualidad no se ha encontrado tampoco ninguna asociación entre homosexuales y problemas emocionales o sociales, pero las actitudes políticas hacen, ¿no? De retirar de la clasificación de los trastornos mentales la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, los factores biológicos como la familia, la madre dominante, el hombre débil, la posibilidad de aprendizaje, después de haber reducido por una persona homosexual, y finalmente la influencia de factores hormonales, religión cromosómica y factores neurológicos. En conclusión, el punto de vista que prevalece es que existen distintos puntos de vista de por qué una persona se vuelve heterosexual u homosexual, y que la orientación se define a una edad temprana y los factores psicológicos son importantes. De esta manera podemos hablar de lo que es una evolución sexual o revolución sexual, tal cual una investigación que hizo National Geographic sobre esto. Hay una tendencia hacia la aceptación de la actividad sexual como aprobación del sexo prematrimonial, doble patrón, código que concede más libertad sexual a los hombres que a las mujeres. ¿Sí? Las jóvenes son sexualmente activas más temprana edad y clubes homosexuales, expresión de amor homosexual en público, conciliación de los esposos. Y por último, pues, ¿qué se puede hacer para ser un padre experto en autoridad y eficiente? Pues hablar mucho con de los conflictos y sus padres es en relación con el sexo, ¿no? Actualmente los valores de los padres son más liberales y flexibles de lo que acostumbraban a ser anteriormente. Entonces, ahí hacer la intervención como de los padres actuales están más dispuestos a ayudar a una hija o un hijo embarazada en lugar de castigarla o rechazarla. La encuesta a jóvenes recientes, cuando han hablado sobre sexo con sus padres, porque los cuestionaron, lo hacen como si fuera un asunto que a nadie más le importa, en parte porque no se sienten cómodos con su propia sexualidad y no saben cómo manejar la de sus hijos. Por lo general, les gusta ser francos en cuanto a su comportamiento sexual se refiere. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta unidad.